Looking to see what's happening around your home? Ring's Battery Doorbell helps you track packages and see who's at your door in real time. The Outdoor Cam Plus protects your yard at night with a wide field of view and clearer Retinal 2K video. Or upgrade to 4K cameras and doorbells with Retinal Vision for ultra-clear zoom and detail. Your door, your yard, your home. With Ring, it's protected. Shop cameras, doorbells, and more at ring.com now. You always want the best for your family, and that means only Eggland's Best Eggs in your kitchen. Compared to ordinary eggs, Eggland's Best Eggs contain 6 times more vitamin D, 25% less saturated fat, more than double the omega-3s, 10 times more vitamin E, and more than double the vitamin B12. So why give your family less when they can have the best? Add Eggland's Best Superior Nutrition to your next grocery list. Better taste, better nutrition, better eggs. Mientras el mundo observa con terror los eventos que sacuden las naciones, mientras los noticieros repiten incansablemente las mismas imágenes de caos, existe una guerra que no aparece en ninguna pantalla. Una batalla librada en dimensiones que tus ojos no pueden ver, pero que tu espíritu siente con claridad. Lo que está por venir no es solo político, no es solo económico, es profundamente espiritual, y lo que nadie te dirá es que el enemigo ya apostó a que tú desistirías. Pero Dios apostó a que tú resistirías. Hay un temblor recorriendo la tierra. No es el tipo de terremoto que se mide con sismógrafos, ni el que derriba edificios de concreto. Es algo más profundo, más antiguo, más real que cualquier catástrofe física que puedas imaginar. Es el temblor del tiempo llegando a su fin. Es la vibración de 2 reinos chocando en el aire que respiras. Miras las noticias y ves conflictos. Enciendes tu teléfono y encuentras teorías. Escuchas a los expertos y sus predicciones te llenan de ansiedad. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva por completo. Lo que ves en las pantallas no es la guerra real. Es solo la sombra proyectada en la pared de una batalla cósmica que se libra en las regiones celestiales. El apóstol Pablo lo dijo con una claridad que corta como espada, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Lee esas palabras de nuevo, lentamente. No luchas contra personas, no luchas contra gobiernos, no luchas contra sistemas económicos. Tu verdadera batalla es contra fuerzas que operan desde dimensiones invisibles. Vivimos en días donde cada cristiano en el mundo puede sentir que algo está cambiando. No es paranoia, no es imaginación, es discernimiento espiritual. Es el Espíritu Santo susurrándole a tu espíritu que los tiempos proféticos están llegando a su cumplimiento. Las señales que Cristo mencionó hace 2000 años están manifestándose ante nuestros ojos con una claridad que ya no puede ser ignorada. Pero aquí está el problema. Mientras el mundo entra en pánico, mientras las masas corren de un lado a otro buscando seguridad en cosas que pueden ser destruidas en un instante, muchos creyentes están siendo arrastrados por la misma corriente de miedo. Han olvidado que fueron llamados a ser diferentes. Han olvidado que el miedo no viene de Dios. Segunda de Timoteo 1, 7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo escuchaste? Dios no te dio un espíritu de cobardía. Ese temor paralizante que sientes cuando ves las noticias, esa ansiedad que te roba el sueño pensando en el futuro, no viene del Padre. Viene del enemigo que quiere que olvides quién eres y de quién eres. Satanás sabe algo que muchos cristianos han olvidado. Un creyente lleno de miedo es un creyente inefectivo. Es un soldado que ha dejado caer su espada. Es una luz que se ha escondido bajo un almud. Por eso el diablo invierte tanto esfuerzo en bombardear tu mente con escenarios catastróficos, con qué pasaría si, con proyecciones de desastre. Pero te pregunto, ¿qué harías si supieras con absoluta certeza que Dios tiene el control? ¿Cómo vivirías si creyeras de verdad que ningún poder en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra puede tocarte sin el permiso de tu Padre Celestial? ¿Cómo caminarías si recordaras que el mismo Dios que guardó a Noé en el diluvio,
que protegió a los hebreos en Egipto, que caminó con Sadrach, Mesach y Abed-nego en el horno de fuego. Ese mismo Dios está contigo hoy. El mundo quiere que mires las circunstancias. Dios quiere que mires sus promesas. El enemigo quiere que escuches las voces del caos. El Espíritu Santo quiere que escuches la voz del Padre diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Esto no es un mensaje para que ignores la realidad. Es un llamado para que veas la realidad completa. Sí, hay tumulto en las naciones. Sí, hay incertidumbre económica. Sí, hay guerras y rumores de guerras. Pero por encima de todo eso, por encima del ruido y el caos, está el trono de Dios. Y desde ese trono, Él sigue diciendo: yo reino, yo gobierno, yo tengo el control. La pregunta no es si vendrán tiempos difíciles. La pregunta es: ¿estarás tú de pie cuando vengan? Hace 2000 años, un grupo de hombres subió al Monte de los Olivos con una pregunta ardiendo en sus corazones. Habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas, pero ahora necesitaban saber: ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La respuesta de Cristo no fue reconfortante en el sentido tradicional. No les dijo que todo estaría bien, que la vida continuaría tranquila hasta su regreso. En cambio, les dio una profecía tan precisa, tan clara, que si la lees hoy con los ojos abiertos, sentirás un escalofrío recorriendo tu columna vertebral. Mateo 24, versículos del 4 al 8. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Detente ahí. Lee esas palabras otra vez. Cristo no estaba hablando de eventos abstractos en un futuro lejano. Estaba describiendo exactamente el mundo en el que tú y yo vivimos ahora. Estaba pintando un retrato tan exacto de nuestros días que es imposible no reconocerlo. Primera señal: engaño masivo. ¿No es eso exactamente lo que vemos? No solo falsos cristos en el sentido religioso, sino una explosión de mentiras, desinformación, teorías que confunden y desorientan. Vivimos en una era donde la verdad ha sido relativizada, donde cada persona decide su propia realidad, donde el engaño se ha vuelto tan sofisticado que millones son arrastrados sin siquiera darse cuenta. Segunda señal: guerras y rumores de guerras. Enciende las noticias en cualquier momento y encontrarás exactamente eso: conflictos activos en múltiples regiones, tensiones que amenazan con explotar en cualquier instante, naciones posicionándose para confrontaciones que podrían escalar a niveles globales. Y lo más importante, Cristo dijo: oiréis de estas cosas. No dijo que las experimentarías directamente, sino que las escucharías constantemente, que llenarían tus oídos, que dominarían las conversaciones. Pero aquí está la parte que muchos pasan por alto. Inmediatamente después de mencionar estas señales aterradoras, Jesús dijo algo crucial: mirad que no os turbéis, no se turben, no entren en pánico, no permitan que el miedo los paralice. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Captas la profundidad de esa declaración? Cristo está diciendo que estos eventos no son señales de que Dios ha perdido el control. Son señales de que su plan está desarrollándose exactamente como Él lo estableció, desde antes de la fundación del mundo. Las guerras, los conflictos, el caos, todo está dentro del diseño profético de Dios. Tercera señal: nación contra nación, reino contra reino. La palabra griega usada aquí para nación es etnos, de donde obtenemos la palabra étnico. Cristo estaba prediciendo no solo guerras entre países, sino conflictos étnicos, divisiones raciales, fragmentación social. ¿No es eso exactamente lo que vemos? Sociedades divididas hasta el punto del colapso, grupos enfrentados unos contra otros, odio y división sembrados a niveles que no habíamos visto en generaciones. Cuarta señal: pestes, hambres, terremotos.
No necesito explicarte esto. Lo has vivido. Has visto pandemias globales, has visto crisis alimentarias, has visto desastres naturales aumentando en frecuencia e intensidad. Todo exactamente como Cristo lo predijo. Pero la frase más importante de toda esta profecía es la última. Y todo esto será principio de dolores. La palabra dolores en griego es odin, que específicamente se refiere a dolores de parto. Cristo está usando una metáfora poderosa. Así como una mujer embarazada experimenta contracciones que aumentan en intensidad y frecuencia hasta que finalmente da a luz. Así estos eventos aumentarán hasta el momento del nacimiento de la nueva era. Esto significa algo crucial. Los eventos que estamos viendo no son el final, son el comienzo del final, son las contracciones iniciales. Y si conoces algo sobre el parto, sabes que las contracciones no se detienen, se intensifican, se aceleran, se vuelven más frecuentes hasta que llega el momento del alumbramiento. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que lo que vemos ahora se intensificará. Significa que los tiempos no se volverán más fáciles antes del regreso de Cristo, se volverán más desafiantes. Pero también significa algo glorioso. Cada contracción, cada evento profético cumplido, nos acerca más al momento en que veremos a nuestro Salvador cara a cara. Existe un versículo en la Biblia que la mayoría de los cristianos prefieren ignorar. Es incómodo, es perturbador, desafía la noción reconfortante de que vivimos en un mundo neutral donde simplemente elegimos entre el bien y el mal. Ese versículo está en 2 Corintios 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lee esa frase otra vez. El Dios de este siglo, no un Dios, el Dios, con artículo definido, con autoridad reconocida. Pablo no está hablando de una influencia menor, está describiendo a un ser con poder, con dominio, con la capacidad de cegar mentes humanas y mantenerlas en oscuridad. Ese Dios es Satanás, y su dominio sobre este mundo no es una teoría de conspiración religiosa, es doctrina bíblica clara y directa. Jesús mismo lo llamó el príncipe de este mundo, en Juan 12, 31. Juan lo identifica como aquel en cuyo poder yace el mundo entero, en 1 de Juan 5, 19. Esto no significa que Satanás es omnipotente, no significa que está al mismo nivel que Dios, significa que, dentro de los límites que Dios le permite, el diablo ejerce influencia masiva sobre los sistemas, las culturas, las ideologías y las estructuras de este mundo caído. Es un príncipe usurpador, operando en un reino que no le pertenece, sabiendo que su tiempo es corto. Y aquí está lo que necesitas entender. Satanás no opera como la mayoría de los cristianos imaginan. No es un demonio rojo con cuernos y tridente apareciéndose en tu habitación. Es mucho más sutil, mucho más sofisticado, mucho más peligroso. Opera a través de la normalización, a través de la cultura, a través de ideas que parecen progresistas, iluminadas, evolucionadas. Pablo dice que ciega el entendimiento. ¿Cómo lo hace? No irrumpiendo con fuerza bruta, sino tejiendo velos sutiles sobre las mentes humanas, un velo de racionalismo que dice, si no puedes probarlo científicamente, no es real. Un velo de relativismo que susurra, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Un velo de materialismo que grita, solo existe lo que puedes ver, tocar, medir. Y el resultado es devastador. Millones de personas caminan por este mundo completamente ciegas a la realidad espiritual más importante, que Dios se hizo carne, que Cristo murió por sus pecados, que la salvación está disponible gratuitamente. No porque sean estúpidas, no porque no tengan acceso a la información, sino porque sus mentes han sido cegadas por el Dios de este siglo. Piensa en la ironía trágica de esto. Vivimos en la era de mayor acceso a información en la historia humana. Puedes encontrar una Biblia con un clic. Puedes escuchar predicaciones de los mejores maestros del mundo desde tu teléfono. El Evangelio está más disponible ahora que en cualquier otro momento de la historia. Y sin embargo, más personas
están cegadas a él que nunca antes. ¿Por qué? Porque Satanás ha evolucionado su estrategia. Ya no necesita quemar Biblias cuando puede hacer que las personas las ignoren. Ya no necesita perseguir físicamente a los cristianos cuando puede hacer que el cristianismo parezca irrelevante. Ya no necesita silenciar el Evangelio cuando puede ahogarlo en un mar de ruido digital. Pero aquí está la parte que debe llenarte de urgencia. Pablo dice que Satanás ciega específicamente para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Captas eso? El objetivo final del enemigo no es simplemente mantener a las personas entretenidas o distraídas, es mantenerlas alejadas de la única verdad que puede salvarlas. Cada alma que muere sin Cristo es una victoria para el diablo. Cada persona que rechaza el Evangelio porque le parece tonto, anticuado o intolerante, es exactamente el resultado que Satanás busca, y está teniendo éxito a una escala masiva. Pero aquí está la esperanza que debe encender fuego en tu corazón. Aunque Satanás es el Dios de este siglo, su reinado es temporal. Aunque tiene poder, es un poder prestado y limitado. Aunque ciegamente, hay un poder mayor que puede abrir ojos espirituales. Segunda de Corintios 4, versículo 6 dice: «Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que en la creación dijo, sea la luz, y la luz fue, ese mismo Dios puede penetrar la ceguera espiritual más profunda, puede rasgar los velos que Satanás ha tejido, puede abrir ojos que han estado cerrados toda una vida. Esto significa que tu testimonio importa, tu vida importa, tu fidelidad en medio de este mundo oscurecido importa, porque eres portador de la luz que puede penetrar cualquier oscuridad. Eres embajador de un reino que eclipsa cualquier poder que el príncipe de este mundo pueda ejercer. El Dios de este siglo es real, su poder es real, su influencia es masiva, pero su derrota ya está asegurada, y tú estás del lado ganador. Hay una profecía en la Biblia que ha generado más debate, más división y más especulación que casi cualquier otra. Se encuentra en dos lugares: Ezequiel 38 y 39 en el Antiguo Testamento y Apocalipsis 20, versículos 7 al 9 en el Nuevo Testamento. Es la profecía de Gog y Magog, y en tiempos recientes, cada vez que hay tensión geopolítica en ciertas regiones del mundo, esta profecía vuelve a dominar las conversaciones en círculos cristianos. Apocalipsis 20, 8 al 9 dice: «Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió». Esta es una batalla apocalíptica, una confrontación de escala global, donde naciones innumerables, descritas como la arena del mar, se reúnen contra el pueblo de Dios y la ciudad amada. Es una imagen aterradora de conflicto final, de oposición masiva contra todo lo que Dios representa. Y cada vez que vemos tensiones aumentar en ciertas regiones del mundo, cada vez que hay movimientos militares que parecen alinearse con interpretaciones de esta profecía, las voces comienzan: «Estamos viendo el comienzo de Gog y Magog. Los eventos finales están desarrollándose ante nuestros ojos. El tiempo se ha acabado». Pero aquí está el problema. Los eruditos bíblicos no están de acuerdo en casi nada relacionado con esta profecía. ¿Cuándo sucederá? Algunos dicen antes de la tribulación, otros durante, otros después del milenio. ¿Quiénes son Gog y Magog? Las identificaciones varían desde naciones específicas modernas hasta símbolos generales de oposición mundial contra Dios. ¿Es la profecía de Ezequiel la misma que la de Apocalipsis, o son dos eventos diferentes separados por más de 1000 años? Estas no son preguntas triviales, y el hecho de que cristianos sinceros, estudiosos serios de la palabra, lleguen a conclusiones radicalmente diferentes debe darnos pausa antes de hacer declaraciones dogmáticas sobre exactamente cuándo y cómo se cumplirá esta profecía. Pero mientras los debates teológicos continúan,
Mientras los expertos discuten los detalles, hay algo que todos pueden ver. El mundo se está posicionando para conflictos de escala masiva. Las alianzas están cambiando. Las tensiones están aumentando. Los poderes militares están flexionando sus músculos de maneras que no habíamos visto en décadas. Y esto lleva a otro grupo de voces que están diciendo algo aún más urgente. Ya no estamos en la hora 11, estamos en los minutos finales. El arrebatamiento está a punto de suceder. Citan Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es una promesa gloriosa, es una esperanza que ha sostenido a la Iglesia por 2000 años. Es el momento que todo creyente anhela, ser reunido con Cristo, ser transformado en un instante, ser sacado de este mundo caído y llevado a la presencia del Salvador. Pero aquí está la tensión. Esta promesa ha sido verdadera para cada generación de cristianos desde que Pablo la escribió. Y cada generación, especialmente en tiempos de crisis, ha sentido que seguramente ellos serían la última. Seguramente Cristo regresaría en sus días. Y luego está un tercer grupo de voces diciendo: estamos entrando a la tribulación. La persecución cristiana aumentará a niveles sin precedentes. El anticristo será revelado. La ira de Dios será derramada sobre la tierra. Todos estos escenarios son posibles. Todos tienen alguna base bíblica. Todos están dentro del rango de lo que las Escrituras profetizan. Pero el problema es que nadie, absolutamente nadie, excepto Dios mismo, sabe con certeza exactamente cómo y cuándo se desarrollarán estos eventos. Mateo 24:36 es claro: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y si no sabemos el día y la hora del regreso de Cristo, ¿cómo podemos afirmar con certeza absoluta que estamos en los minutos finales versus las horas finales versus los años finales? Aquí está lo que sabemos con certeza. Vivimos en tiempos proféticos. Las señales que Cristo mencionó están cumpliéndose con una claridad que no puede ser ignorada. El escenario mundial se está alineando de maneras que hacen que las profecías bíblicas parezcan cada vez más plausibles. Estamos más cerca del regreso de Cristo que cuando comenzamos a creer. Pero también sabemos esto: Dios no nos llamó a ser expertos en cronología profética, nos llamó a ser fieles, nos llamó a estar preparados, nos llamó a vivir cada día como si Cristo pudiera regresar hoy, mientras planificamos responsablemente como si tuviéramos otros 100 años. El peligro de las especulaciones proféticas no es que sean interesantes o que generen conversación. El peligro es doble. Primero, pueden llevarnos a una parálisis espiritual donde dejamos de cumplir nuestras responsabilidades presentes porque asumimos que el fin está tan cerca que nada más importa. Segundo, pueden dividir al cuerpo de Cristo mientras debatimos detalles secundarios en lugar de unirnos en torno a las verdades centrales del Evangelio. En los últimos días me han llegado cientos de correos electrónicos, cientos de mensajes de hermanos y hermanas en Cristo que están sintiendo el peso de estos tiempos. Sus preguntas son diferentes en los detalles, pero todas llevan la misma angustia subyacente. Estoy mirando todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo puedo vencer mi miedo sobre los tiempos en que vivimos? Choice Hotels gets you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. ¿Deberían los cristianos estar preocupados por los tiempos finales? ¿Deberíamos estar preocupados por lo que está sucediendo y cuán cerca estamos del cumplimiento de la profecía bíblica? Estas no son preguntas de personas débiles en la fe.
No son mensajes de cristianos superficiales, son las preguntas honestas de creyentes sinceros que están tratando de reconciliar lo que ven en el mundo con lo que saben de la palabra de Dios. Están tratando de encontrar paz en medio del caos. Están buscando tierra firme mientras sienten que todo a su alrededor se está desmoronando. Y aquí está la realidad brutal. No tengo una respuesta simple y ordenada que haga que todos estos sentimientos desaparezcan. No tengo una fórmula de 3 pasos para eliminar toda ansiedad sobre el futuro. No tengo una fecha en el calendario que te permita saber exactamente cuándo terminará todo esto. Pero lo que tengo es mucho mejor que respuestas humanas. Tengo la palabra de Dios. Y esa palabra habla directamente a esta generación ansiosa con la misma autoridad y claridad con la que habló a generaciones anteriores que enfrentaron sus propios momentos de crisis. La verdadera pregunta no es ¿qué pasará en los próximos meses? La verdadera pregunta es ¿en quién confiarás mientras eso se desarrolla? No es ¿cuán cerca estamos del fin? Es ¿estarás tú de pie cuando llegue? Porque aquí está lo que necesitas entender. Dios no nos debe explicaciones detalladas de su cronología, no nos debe un calendario de eventos futuros con fechas específicas. Lo que nos ha dado es algo infinitamente más valioso: su presencia, su poder y sus promesas. Segunda de Timoteo 1:7 no es solo un versículo bonito para memorizar, es una declaración de guerra contra el espíritu de cobardía que el enemigo quiere establecer en tu vida, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Detente ahí, analiza cada palabra. No nos ha dado, tiempo pasado, ya sucedió. En el momento en que recibiste al Espíritu Santo, en ese mismo instante, recibiste un espíritu de poder, no de cobardía. Esto significa que cuando el miedo te paraliza, no estás operando bajo la unción de Dios, estás operando bajo la opresión del enemigo, espíritu de cobardía. La palabra griega es deilia, que significa timidez, miedo, falta de coraje. Es un espíritu que te hace retroceder cuando deberías avanzar, que te hace callar cuando deberías hablar, que te hace esconderte cuando deberías brillar, sino de poder. La palabra poder aquí es dunamis, de donde obtenemos la palabra dinamita. No es poder pasivo, es poder explosivo, dinámico, capaz de cambiar situaciones imposibles. Ese poder vive en ti si Cristo vive en ti, de amor. El amor de Dios es el antídoto perfecto para el miedo. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando estás anclado en el amor incondicional del Padre, cuando sabes con certeza que nada puede separarte de ese amor, el miedo pierde su poder sobre ti. Y de dominio propio. La palabra griega es sofronismos, que significa mente sana, autodisciplina, la capacidad de pensar claramente bajo presión. Dios no te dio un espíritu que entra en pánico, te dio un espíritu que puede mantener la calma, la claridad y el control, incluso cuando todo a tu alrededor está en caos. Esto es lo que el enemigo no quiere que recuerdes. Satanás invierte enormes recursos en hacerte olvidar quién eres en Cristo, porque un creyente que camina en el poder del Espíritu Santo, que está arraigado en el amor de Dios, que mantiene dominio propio en medio de la tormenta, ese creyente es una amenaza para los planes del infierno. Pero cuando el miedo te controla, cuando la ansiedad dicta tus decisiones, cuando el pánico nubla tu juicio, te vuelves inefectivo. No porque Dios te haya abandonado, sino porque has permitido que el enemigo te convenza de que estás solo, de que no hay esperanza, de que el futuro es solo oscuridad. Aquí está la verdad que debe resonar en lo profundo de tu espíritu. Tus circunstancias no determinan la fidelidad de Dios. El caos en el mundo no cambia el carácter de Dios. Las profecías cumpliéndose no significan que Dios está sorprendido o abrumado. Él escribió el final antes de que comenzara la historia. ¿Deberías estar preocupado por los tiempos finales? No de la manera en que el mundo se preocupa, no con la ansiedad paralizante que roba tu paz y tu propósito, pero deberías estar alerta, deberías estar preparado, deberías estar viviendo con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo es corto
y las almas están en juego. Lucas 21:28 dice: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». ¿Notaste la postura? No dice encórvate y escóndete. No dice colapsa en desesperación. Dice erguíos, párate derecho, levanta tu cabeza, mantén tu dignidad como hijo o hija del Rey. Porque mientras el mundo ve los eventos actuales como señales de desesperanza, tú los ves como señales de redención acercándose. Mientras ellos ven colapso, tú ves cumplimiento. Mientras ellos ven el fin de todas las cosas, tú ves el comienzo de la eternidad. Hay algo que diferencia al Dios de la Biblia de cualquier otro concepto de deidad en la historia humana. No son solo sus atributos, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. No es solo su carácter, santo, justo, amoroso. Es algo mucho más tangible, mucho más verificable, mucho más personal. Es su registro histórico de fidelidad a su pueblo. Cuando el enemigo susurra en tu oído que Dios te ha olvidado, que estás solo en esta tormenta, que esta vez es diferente y Dios no va a intervenir, lo que el diablo espera es que olvides la historia. Porque la historia de Dios con su pueblo es un testimonio inquebrantable de protección sobrenatural, provisión milagrosa y preservación divina en medio de circunstancias imposibles. Vayamos atrás, al principio mismo. Génesis capítulo 6 nos presenta un mundo tan corrompido, tan lleno de maldad, que Dios decide destruirlo con un diluvio global. Es el juicio más extenso en la historia humana, pero en medio de ese juicio universal hay un hombre, Noé, un hombre justo en una generación perversa, y Dios hace algo extraordinario. No solo advierte a Noé del juicio venidero, no solo le da instrucciones para construir un arca, sino que lo protege a él y a su familia durante 150 días, mientras el mundo entero perece bajo las aguas. El mismo juicio que destruye a los impíos preserva a los justos. Avancemos a Génesis 19. Sodoma y Gomorra, ciudades tan depravadas que su nombre se ha vuelto sinónimo de maldad extrema. El juicio de Dios está a punto de caer. Fuego y azufre del cielo. Destrucción total. Pero antes de que caiga una sola chispa, Dios envía ángeles para sacar a Lot y su familia. Los agarra literalmente de las manos y los arrastra fuera de la ciudad, porque la misericordia de Dios se niega a destruir al justo junto con el impío. Ahora mira Éxodo 12, la 10ª plaga sobre Egipto, el ángel de la muerte pasando por la tierra, tomando al primogénito de cada casa. Es aterrador, es absoluto, es irrevocable. Pero Dios da instrucciones específicas a su pueblo. Sacrifica un cordero, pon su sangre en los postes y el dintel de tu puerta. Y esa noche, mientras el juicio cae sobre Egipto, mientras el lamento llena las calles, cada casa marcada con sangre es pasada por alto. Cada primogénito bajo la sangre es protegido. ¿Ves el patrón? Una y otra vez, a través de toda la historia bíblica, el mismo Dios que juzga al impío protege simultáneamente a su pueblo. No porque los justos sean perfectos, no porque nunca fallen o pequen, sino porque están en relación de pacto con un Dios que es fiel a sus promesas, incluso cuando su pueblo no lo es. Mira a Daniel capítulo 3. 3 jóvenes hebreos se niegan a inclinarse ante la estatua de oro del rey. Su castigo, ser arrojados a un horno tan caliente que mata a los soldados que los lanzan dentro. Es una sentencia de muerte segura. No hay escape posible, excepto que hay un Dios en el cielo que camina en el fuego con los que lo honran. Cuando el rey mira dentro del horno, no ve 3 cuerpos consumiéndose, ve 4 figuras caminando ilesas y la cuarta semejante al Hijo de Dios. El mismo fuego que debía destruirlos no quema ni un pelo de sus cabezas, ni siquiera huelen a humo cuando salen. El registro de Dios, perfecto. O considera a Daniel mismo en el foso de los leones. Capítulo 6. Un hombre fiel condenado a muerte por negarse a comprometer su vida de oración. Lo arrojan a una cueva llena de leones hambrientos y sellan la entrada con una piedra. Pero cuando el rey viene la mañana siguiente, lleno de angustia, encuentra a Daniel vivo. Los leones, predadores que podrían despedazarlo en segundos, yacen tranquilos como gatitos. ¿Por qué?
Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Este es el Dios que servimos, un Dios cuyo registro de protección es perfecto, 100%, sin excepciones cuando se trata de preservar a aquellos que confían en Él para los propósitos que Él ha establecido para sus vidas. Ahora, alguien podría objetar, pero muchos cristianos han muerto en persecuciones, muchos mártires han sufrido, cierto, absolutamente cierto, pero incluso en esos casos, Dios no los abandonó, los preservó para algo mayor que la vida terrenal, los llevó directamente a su presencia, y su sangre se convirtió en la semilla que plantó iglesias que florecieron por generaciones. Filipenses 1:21 lo dice perfectamente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el creyente, Dios siempre cumple su promesa de preservación, o te preserva físicamente para continuar su obra en la tierra, o te preserva eternamente llevándote a su presencia. De cualquier manera, ganas. De cualquier manera, Él es fiel. Aquí está lo que esto significa para ti hoy, mientras miras las noticias y ves el caos aumentar. El mismo Dios que guardó a Noé en el diluvio, que protegió a Lot del fuego, que cubrió a los hebreos bajo la sangre, que caminó con los 3 jóvenes en el horno, que cerró las bocas de los leones alrededor de Daniel. Ese mismo Dios está contigo ahora. Isaías 43:2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Nota que no dice si pasas, sino cuando pases. Dios no promete ausencia de pruebas, promete presencia en las pruebas. No garantiza que nunca enfrentarás aguas profundas o fuegos ardientes. Garantiza que cuando los enfrentes, Él estará allí, y no te ahogarás ni te quemarás. Su registro es perfecto, su fidelidad nunca ha fallado, y no va a comenzar a fallar contigo. Hay un poder viviendo dentro de cada creyente genuino que la mayoría de los cristianos nunca aprovecha, no porque no esté disponible, no porque sea reservado para supersantos o gigantes espirituales, sino porque lo hemos olvidado, lo hemos subestimado, lo hemos relegado a experiencias ocasionales en lugar de reconocerlo como nuestra fuente constante de fortaleza sobrenatural. Estoy hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo viviendo en ti, no como un invitado temporal, sino como un residente permanente, no como una fuerza impersonal, sino como una persona divina con voluntad, con emociones, con propósito. Juan 14, 16 y 17 registra una de las promesas más extraordinarias que Jesús hizo a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Analiza esa promesa, otro Consolador. La palabra griega es parakletos, que significa uno llamado al lado de otro, un ayudador, un abogado, un consejero. Jesús está diciendo, he estado con ustedes físicamente, pero cuando me vaya, enviaré a otro exactamente como yo para estar con ustedes. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Para que esté con vosotros para siempre, no por un tiempo, no hasta que cometas un error, no solo en los días buenos, para siempre. El Espíritu Santo no es un recurso temporal, es una presencia eterna en la vida del creyente. Mora con vosotros y estará en vosotros. Primero con, luego en. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre personas específicas para tareas específicas y luego se retiraba. Pero desde Pentecostés,
El Espíritu mora permanentemente dentro de cada creyente, no solo alrededor de ti, dentro de ti, en tu espíritu, accesible en cualquier momento. Ahora mira lo que Pablo dice en Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Captaste eso? El Espíritu Santo ayuda específicamente en tu debilidad. Cuando no sabes qué orar, Él ora por ti. Cuando no sabes qué hacer, Él te guía. Cuando no tienes fuerzas para continuar, Él te fortalece. Tu debilidad no lo ahuyenta, tu debilidad lo activa. Hay momentos en la vida del creyente cuando las palabras fallan, cuando el dolor es tan profundo, la confusión tan grande, la carga tan pesada, que ni siquiera puedes articular una oración coherente. En esos momentos, el Espíritu Santo toma tu gemido inarticulado y lo traduce en intercesión perfecta ante el trono de Dios. Piensa en la profundidad de esa verdad. Nunca estás solo en tu sufrimiento, nunca estás sin ayuda en tu debilidad, nunca estás sin voz ante Dios, porque el Espíritu Santo, que conoce perfectamente la mente de Dios y conoce perfectamente tu necesidad, intercede por ti con una precisión que ninguna oración humana podría lograr. Pero el ministerio del Espíritu Santo no se limita a intercesión. Hechos 1, 8 dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Recibiréis poder. Otra vez esa palabra dunamis, poder explosivo, dinámico, poder para testificar con audacia, poder para vivir en santidad, poder para resistir la tentación, poder para permanecer firme cuando todo a tu alrededor colapsa, poder para ser diferente en un mundo que presiona constantemente hacia la conformidad. Este poder no es para tu beneficio personal únicamente, es para que seas testigo, para que tu vida sea un testimonio vivo del poder transformador de Cristo, para que cuando otros vean cómo enfrentas la adversidad, cómo mantienes la paz en el caos, cómo permaneces fiel bajo presión, se pregunten qué es diferente en ti. Efesios 5, 18 dice: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu». Pablo está haciendo una comparación. Así como el alcohol puede controlar los pensamientos, las palabras y las acciones de una persona, así el Espíritu Santo debe controlar al creyente. Pero hay una diferencia crucial. El alcohol embota tus sentidos y te hace perder control. El Espíritu Santo agudiza tus sentidos y te da dominio propio. Y nota que el mandamiento es: sed llenos, no sed bautizados una vez, no tened una experiencia en algún momento del pasado. Ser llenos del Espíritu es un mandato continuo, un estilo de vida, una dependencia constante. Es despertar cada mañana y decir: Espíritu Santo, necesito ser llenado de nuevo hoy. Necesito tu poder, tu guía, tu fortaleza para este día. Aquí está la tragedia. Muchos cristianos viven como huérfanos espirituales cuando tienen al Espíritu Santo como su consolador permanente. Viven con miedo cuando tienen acceso a poder sobrenatural. Viven derrotados cuando la victoria ya ha sido ganada y el poder para caminar en ella vive dentro de ellos. Gálatas 5:25 dice: «Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». No es suficiente haber recibido el Espíritu. Debes caminar en el Espíritu. Debes cooperar con el Espíritu. Debes rendir tu voluntad a su guía. Cuando enfrentas una decisión difícil, el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Cuando enfrentas tentación, el Espíritu Santo te da poder para resistir. Cuando enfrentas persecución, el Espíritu Santo te da las palabras para hablar. Cuando enfrentas la muerte misma, el Espíritu Santo es tu garantía de vida eterna. No subestimes el poder que vive en ti. No te conformes con una vida cristiana mediocre y sin poder cuando tienes acceso a la misma unción que resucitó a Cristo de los muertos. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Necesitas entender algo crucial sobre la estrategia del enemigo. Satanás no es omnisciente, no puede leer tus pensamientos, no conoce el futuro, pero ha estado estudiando a la humanidad por miles de años y ha perfeccionado tácticas que funcionan con devastadora efectividad contra creyentes desprevenidos. La primera de estas tácticas, la que usa con más frecuencia y éxito, es la introducción del miedo. El diablo ama el miedo. Lo ama porque sabe algo que muchos cristianos han olvidado. El miedo es lo opuesto a la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Cuando logra llenar tu corazón de miedo, el enemigo efectivamente te ha neutralizado como amenaza a su reino. Piénsalo, ¿qué hace un cristiano lleno de miedo? Deja de compartir su fe porque tiene miedo del rechazo. Deja de orar con audacia porque tiene miedo de que Dios no responda. Deja de dar generosamente porque tiene miedo de no tener suficiente. Deja de tomar riesgos por el reino porque tiene miedo de fracasar. Un cristiano controlado por el miedo es un cristiano inefectivo, y eso es exactamente lo que el diablo quiere. La Biblia dice, no temas, o alguna variación de esa frase 365 veces, una para cada día del año. Esto no es coincidencia. Dios sabe que el miedo es una tentación constante, un enemigo persistente, una batalla que enfrentamos diariamente. Por eso la exhortación se repite una y otra vez. No temas, no temas, no temas. Pero aquí está lo que debes entender. Cuando la Biblia dice, no temas, no es un consejo casual, es un mandamiento. No tener miedo es tan importante como no mentir, no robar, no cometer adulterio. Es un asunto de obediencia. Cuando permites que el miedo controle tu vida, no solo estás siendo débil, estás siendo desobediente. Segunda de Timoteo 1:7 lo establece claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando vives en miedo, estás operando bajo un espíritu que Dios no te dio. Estás permitiendo que algo ajeno a la naturaleza de Dios dicte tu comportamiento. El miedo te hace dudar de las promesas de Dios, te hace cuestionar su bondad, te hace olvidar su fidelidad pasada, te hace enfocarte en las circunstancias en lugar de en el creador de las circunstancias. Es por eso que el diablo invierte tanto esfuerzo en mantener un flujo constante de cosas que temer en tu vida. Mira el mundo que el enemigo ha construido alrededor tuyo. Noticias 24 horas diseñadas para mantenerte en un estado constante de alarma. Redes sociales que bombardean tu mente con crisis tras crisis. Expertos prediciendo catástrofes. Economistas anunciando colapsos. Políticos sembrando división. Y detrás de todo esto, el diablo susurrando. Deberías estar aterrorizado. No hay esperanza. Todo está fuera de control. Pero aquí está lo que el enemigo no quiere que sepas. Hay algo que lo aterroriza. Hay un tipo de creyente contra el cual todas sus tácticas fallan. Alguien que lo hace temblar con solo mencionar su nombre. Y ese creyente es aquel que se niega rotundamente a vivir bajo el espíritu de miedo. El diablo no puede hacer nada contra un hombre o una mujer que dice, no me importa lo que veo en las noticias, no me importa cuán oscuro se vuelva el mundo, no me importa cuántas personas se alejan de Dios. Yo creo que mi Dios es más grande. Yo creo que Él tiene el control. Yo creo que ningún arma forjada contra mí prosperará. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Nota el orden. Primero sometimiento a Dios, luego resistencia al diablo. Cuando estás completamente rendido a Dios, cuando tu fe está anclada en sus promesas, cuando tu confianza está en su carácter, puedes resistir al diablo con una autoridad que lo obliga a huir. El enemigo no tiene defensa contra la fe genuina. Puede atacar tu cuerpo, pero no puede tocar tu espíritu si está escondido en Cristo. Puede quitarte posesiones, pero no puede quitarte tu herencia eterna. Puede matar tu carne, pero solo para enviarte más rápido a la presencia de tu Salvador. Primera de Pedro 5:8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nota que dice, como león rugiente, no que es un león, actúa como uno, ruge como uno, intenta intimidar como uno, pero Apocalipsis 5:5 te recuerda quién es el verdadero león. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Tu león ya venció al león falso. Aquí está la verdad que debe transformar cómo enfrentas cada día. Algunas de tus mayores bendiciones vendrán cuando te atrevas a creer a pesar de lo que ves. Algunos de tus mayores avances sucederán cuando te niegues a ser movido por el miedo. No hay límite a lo que Dios hará por alguien que elige creer que Él puede hacer lo que dice que puede hacer. Salmo 34:8 en la traducción amplificada dice: Probad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en Él. Dios está invitándote a probarlo, a confiar en Él incluso cuando no tiene sentido, a creer sus promesas, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario, a mantenerte firme en fe, incluso cuando todo el mundo está corriendo con miedo. Tu reporte médico puede decir una cosa, pero Isaías 53:5 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los hechos del mundo versus las promesas de Dios. ¿A cuál le creerás? Hay una línea divisoria en el reino de Dios que separa a aquellos que simplemente creen acerca de Dios de aquellos que creen a Dios. Es la diferencia entre conocimiento intelectual y fe viva. Es la diferencia entre asentir con la cabeza a doctrinas correctas y rendirle tu vida completa a un Dios que puede hacer lo imposible. Marcos 9:23 registra una de las declaraciones más poderosas que Jesús jamás hizo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lee esa frase otra vez, despacio. Al que cree todo le es posible. No algunas cosas, no muchas cosas. Todo, sin límites, sin restricciones, sin imposibilidades. Pero nota la condición: al que cree, no al que espera, no al que desea, no al que piensa que tal vez, al que cree. Fe activa, fe confiada, fe que se atreve a tomar a Dios por su palabra incluso cuando todo el mundo dice que estás loco. Aquí está lo que la mayoría de los cristianos no entienden. Dios está buscando activamente personas que se atrevan a creer en Él para lo imposible. No porque Él necesite impresionarnos, sino porque nuestra fe lo glorifica. Cuando creemos que Él puede hacer lo que prometió, le damos el honor que merece. Cuando dudamos, básicamente estamos diciendo que Él es igual a cualquier otro Dios humano, limitado, poco confiable, incapaz. Hebreos 11:6 es brutalmente claro, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No dice que sin trabajos es imposible agradar a Dios. No dice que sin perfección, dice sin fe. Tu fe, o la ausencia de ella, determina si agradas a Dios o no. Y aquí está lo radical. Dios no solo quiere que creas que Él existe, quiere que creas que Él es galardonador de los que le buscan, que Él es generoso, que Él se deleita en bendecir a sus hijos, que Él está buscando razones para mostrar su poder en tu favor. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios está escaneando el planeta, buscando personas con corazones completamente dedicados a Él, para que pueda mostrar su fortaleza en sus vidas. ¿Serás tú uno de esos? ¿Serás alguien que se atreve a creer que Dios puede tomar tu situación imposible y transformarla en un testimonio de su poder? ¿Serás alguien que, cuando todos dicen «es imposible», responde «nada es imposible para Dios»? Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Mateo 19:26. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Una y otra vez, las Escrituras declaran la misma verdad. Tu Dios no conoce límites. Él puede hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, ¿por qué vivimos como si Él fuera limitado?
¿Por qué oramos oraciones pequeñas, seguras, que no requieren ninguna intervención divina para ser respondidas? ¿Por qué nos conformamos con una vida cristiana mediocre cuando servimos a un Dios extraordinario? Efesios 3, 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios quiere hacer más de lo que puedes pedir, más de lo que puedes imaginar, más de lo que tu mente puede concebir, pero el límite no está en Él, el límite está en tu fe. Aquí está el desafío. En medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, en medio de la incertidumbre y el caos, ¿te atreverás a creer? No en general, no en abstracto, específicamente, personalmente. ¿Te atreverás a creer que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo puede abrir un camino para ti? ¿Que el mismo Dios que alimentó a 5,000 con 5 panes puede suplir tu necesidad? ¿Que el mismo Dios que resucitó a Lázaro puede traer vida a tu situación muerta? Juan 11:40. Jesús le dijo: «No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Primero crees, luego ves, no al revés». El mundo dice, ver para creer. Dios dice, creer para ver. La fe siempre precede al milagro. Y aquí está lo que sucede cuando te atreves a creer. Cuando circunstancias imposibles se encuentran con fe imposible de quebrantar, Dios interviene de maneras que solo pueden ser explicadas por su poder sobrenatural. Tu victoria se convierte en su gloria. Tu testimonio se convierte en su publicidad. Tu historia se convierte en la razón por la cual otros se atreven a creer. Así que hoy te desafío, atrévete a creer. Cuando el doctor dice que no hay esperanza, atrévete a creer en el gran médico. Cuando el banco dice que no calificas, atrévete a creer en el Dios que posee el ganado en 1000 colinas. Cuando tu situación dice que es permanente, atrévete a creer en el Dios que especializa en finales nuevos. Hay momentos en la vida cuando todo lo que puedes hacer es aferrarte a las promesas de Dios. Cuando tus fuerzas se han agotado, cuando tus recursos se han acabado, cuando tu fe está colgando de un hilo, las promesas de Dios se convierten en el ancla que evita que seas arrastrado por la tormenta. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es una sugerencia, es una promesa. Dios dice, yo estoy, tiempo presente, continuo. No estaré a veces, sino estoy contigo, ahora, en este momento, en medio de lo que sea que estés enfrentando. Y nota lo que Él promete hacer: esforzarte cuando estás débil, ayudarte cuando no puedes hacerlo solo, sustentarte cuando estás a punto de caer. Estas no son promesas abstractas para algún futuro distante. Son promesas activas para el presente, para hoy, para este momento en que sientes que no puedes dar un paso más. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando llegas al final de ti mismo, cuando has agotado tu última reserva de fuerza, ahí es exactamente donde el poder de Dios comienza. Tu debilidad es la plataforma de su fortaleza. Tu imposibilidad es el escenario para su milagro. Mateo 6:25-34 es quizás el pasaje más reconfortante sobre ansiedad en toda la Escritura. Jesús dice: «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Jesús está apuntando a algo fundamental en la naturaleza de Dios. Él cuida de su creación. Si alimenta a las aves, que no pueden plantar ni cosechar, ¿cuánto más cuidará de ti, que eres hecho a su imagen? Si viste los lirios del campo con gloria que supera a Salomón, ¿cuánto más proveerá para tus necesidades? Pero el versículo más importante de todo ese pasaje es el 33. «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Aquí está el secreto. Cuando tu prioridad número 1 es Dios y su reino,
Él toma la responsabilidad de manejar todo lo demás. Cuando lo pones primero, Él se asegura de que tengas lo que necesitas. Esto no significa que nunca enfrentarás dificultades. Significa que en medio de las dificultades, Él proveerá. No significa que nunca tendrás necesidades. Significa que esas necesidades serán suplidas de acuerdo a sus riquezas en gloria. No significa que la vida será fácil. Significa que Él será suficiente. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ves la fórmula? No te preocupes por nada. Ora por todo. Agradece en todo. Y el resultado, paz que sobrepasa el entendimiento, paz que no tiene sentido basado en tus circunstancias, paz que guarda tu corazón como un soldado, guarda una fortaleza. Esa es la promesa de Dios para ti hoy. Isaías 41, 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios no está distante, observando desde lejos, está sosteniendo tu mano, está caminando a tu lado, está susurrándote al oído, no temas, yo te ayudo. Como creyentes, nuestras vidas no deben ser dictadas por miedo, sino por fe. No debemos estar paralizados por preocupación, sino empoderados por la palabra de Dios. Debemos recordar siempre que somos hijos del Dios Altísimo. Hemos recibido las promesas de Cristo, de que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. No hay nadie que pueda salvarnos porque Cristo ya nos salvó. El estrés y la ansiedad no tendrán la última palabra porque Cristo ya tuvo la última palabra. El miedo no tendrá el dicho final porque Jesús ya derrotó al miedo. Entonces, ¿cómo vivimos en estos tiempos? No con negación de la realidad, sino con fe que ve más allá de la realidad visible hacia la realidad invisible del reino de Dios. No ignorando las noticias, sino viendo las noticias a través del lente de la palabra de Dios. No minimizando los desafíos, sino maximizando nuestra confianza en aquel que es mayor que cualquier desafío. El mundo está observando cómo los cristianos responden a estos tiempos. ¿Verán miedo o verán fe? ¿Verán pánico o verán paz? Tu vida en estos días es un testimonio, es una declaración de en quién confías, es un sermón que predicas sin palabras. Así que te dejo con esto. Levanta tu cabeza, endereza tus hombros, recuerda quién eres y de quién eres. No eres víctima de las circunstancias, eres hijo o hija del Rey del Universo, y Él ya tiene el final escrito. Que tu respuesta a estos tiempos sea como la de Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Que sea como la de Sadrac, Mesac y Abed-nego. Nuestro Dios puede librarnos, pero aun si no lo hiciere, no nos inclinaremos. Que sea como la de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. El cielo ha apostado por tu fidelidad, no decepciones. Escribe en los comentarios: aún esperaré en Él.